¿De verdad el jugador más caro es el que define un mundial, o el fútbol todavía se gana con algo que no aparece en el precio? Porque esta lista te va a llevar desde nombres que casi nadie conoce, hasta los jugadores más valiosos del planeta. Y quiero que lo dejes claro en comentarios, ¿el dinero refleja el talento real, o está sobrevalorado? Esta es una de las grandes incógnitas que rodean al deporte rey, donde la mística muchas veces supera al talonario. El Mundial 2026 ya empieza a tomar forma, a tomar identidad, a generar conversación. Y hoy vamos a hacer algo completamente distinto, algo que no se basa solo en nombres famosos, sino en datos, contexto y valor real dentro del mercado. Vamos a recorrer a los jugadores más valiosos de cada selección que ya está clasificada oficialmente, pero con una condición especial, no iremos de los más conocidos a los menos conocidos, iremos en orden ascendente, desde el jugador con menor valor hasta llegar al más caro de todos. Un viaje donde no solo sube el precio, también sube el nivel, la expectativa y el impacto. Cada euro en el mercado representa años de formación, rendimiento en ligas de élite y, sobre todo, el potencial de decidir un partido en el escenario más grande del mundo. Es importante entender algo antes de empezar, este ranking no incluye a todas las selecciones del mundo, solo aquellas que ya tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026. Hasta ahora, son 42 equipos clasificados, mientras que los últimos cupos aún se definirán en los repechajes. Eso significa que varios nombres importantes todavía no entran en esta lista. Pero lo que sí tenemos aquí es una radiografía muy clara del talento que ya estará presente en el torneo. Y si te gusta este tipo de contenido donde combinamos análisis con storytelling real del fútbol, suscríbete a Copa Mundial 2026, porque aquí no solo vemos cifras, entendemos lo que hay detrás de ellas. Arrancamos este recorrido con Firas Al Buraikan, el jugador más valioso de la selección de Arabia Saudita. Actualmente milita en el Al Ahly saudí, donde ha logrado consolidarse como uno de los delanteros más importantes del país. Su crecimiento no ha sido casualidad, sino resultado de consistencia, rendimiento y adaptación dentro de una liga que cada vez gana más protagonismo. No es solo un nombre en la lista, es una pieza clave en el ataque saudí. Su capacidad para leer los espacios y su olfato goleador serán fundamentales para que los halcones verdes intenten dar la sorpresa nuevamente. En Curazao encontramos a Taichon, con un valor ligeramente superior. Formado en las categorías inferiores del Manchester United, ahora desarrolla su carrera en el Sheffield United, en la segunda división inglesa. Su historia no solo es interesante por su formación europea, sino por lo que representa, ser parte del proceso histórico que llevó a Curazao a clasificarse a un mundial. Desde Jordania aparece Musa Al-Tamari, con un valor cercano a los 6 millones de euros. Actualmente juega en la liga francesa, marcando un hito al convertirse en el primer futbolista jordano en competir en una de las 5 grandes ligas europeas. Su presencia no es solo deportiva, es simbólica. Representa la apertura de nuevos mercados y la prueba de que el talento jordano tiene calidad de exportación. Irán aporta a Sardar Azmoun, con un valor de mercado de 7 millones de euros. Un delantero que ha pasado por ligas importantes en Europa, con experiencia, recorrido y una capacidad goleadora que lo convierte en referencia ofensiva de su selección. Entramos a la franja de los 8 millones de euros, donde aparecen 3 nombres importantes. Chris Wood, delantero de Nueva Zelanda, actual jugador del Nottingham Forest, aporta experiencia, juego aéreo y presencia física. Akram Afif, figura de Qatar, es un atacante desequilibrante, rápido, creativo, capaz de cambiar partidos en el último tercio. Y Alessandro Sirkati, defensor de Australia, joven, sólido, con buena salida de balón y una proyección que promete mucho. El nivel empieza a subir y entramos en cifras de doble dígito. Con 10 millones aparecen referentes como Lyle Foster, delantero sudafricano, potente, móvil, agresivo en ataque. También Amir Murillo, lateral panameño, con despliegue físico constante y aporte ofensivo. Y Aníbal Mejbri, representando a Túnez, con técnica, intensidad y capacidad creativa en el mediocampo. Y si pensabas que Haití estaría más abajo, te equivocabas. Con 16 millones aparece Jan Rigner Bellegarde, mediocampista del Wolverhampton. Un jugador con capacidad para controlar el ritmo del partido, aportar equilibrio y sostener el mediocampo. Cabo Verde debuta en el Mundial con talento. Logan Costa, defensor del Villarreal, valorado en 18 millones, aporta solidez, físico y una salida de balón de nivel europeo. Llegamos a México, uno de los anfitriones. Edson Álvarez, con 22 millones, es el jugador más valioso. Puede parecer bajo para un país tan futbolero,
pero su importancia va más allá del precio, es equilibrio, liderazgo e intensidad en el mediocampo. Paraguay tiene a Diego Gómez, con 25 millones, un mediocampista moderno, con llegada al área y personalidad. Corea del Sur comparte valor con dos figuras, Kim Min-jae, central del Bayern, fuerte, dominante, y Lee Kang-in, creativo del PSG, desequilibrante y clave en ataque. Japón eleva claramente el nivel dentro de este ranking al entrar en la franja de los 30 millones de euros, y lo hace con dos nombres que no solo representan valor de mercado, representan una evolución completa del fútbol japonés en la élite mundial, Kaoru Mitoma y Takefusa Kubo. No estamos hablando simplemente de dos extremos rápidos o habilidosos, estamos hablando de dos perfiles que encajan perfectamente en el fútbol moderno, donde la velocidad mental es tan importante como la física. Kaoru Mitoma, actualmente en el Brighton de la Premier League, es mucho más que un jugador desequilibrante. Su historia es única incluso dentro del fútbol profesional, ya que llegó a estudiar en profundidad el regate desde un enfoque académico, analizando cómo superar rivales desde la biomecánica y la toma de decisiones. Y eso se refleja en su juego. No regatea por instinto únicamente. Regatea con intención, con cálculo, con una lectura del defensor que le permite encontrar siempre el espacio mínimo para romper línea. En la Premier League, una de las ligas más físicas y exigentes del mundo, ha demostrado que puede desbordar a defensores de primer nivel con una naturalidad que no es común. Cada vez que recibe el balón en el 1 contra 1, genera una sensación constante de peligro. No necesita mucho espacio, le basta un segundo. Por otro lado, Takefusa Kubo representa otra dimensión del ataque japonés. Actualmente figura en la Real Sociedad, donde ha encontrado estabilidad y protagonismo en la liga. Kubo no depende tanto de la velocidad pura como Mitoma, sino que su fortaleza está en la inteligencia, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones en espacios reducidos. Es un jugador que entiende el ritmo del partido, que sabe cuándo acelerar y cuándo pausar. Su regate es más corto, más técnico, más cercano al estilo sudamericano o incluso al perfil de jugadores como David Silva. Puede jugar por banda, pero también puede aparecer por dentro, asociarse, filtrar pases y generar superioridad numérica en zonas clave. Austria aparece con Konrad Laimer, 32 millones, un todoterreno del Bayern. Uzbekistán sorprende con Kusanov, 35 millones, joven defensor del Manchester City con enorme proyección. Suiza entra con 40 millones, con Gregor Kobel y Dan Doye. Argelia presenta a Ryan Ait-Nouri, lateral moderno del City. Senegal tiene a Nicolas Jackson, potente delantero de 45 millones. Seguimos subiendo, Escocia con MC Tominay, Canadá con Alphonso Davies, uno de los mejores laterales del mundo. Estados Unidos con Christian Pulisic, 60 millones, clave en ataque. Y el nivel sigue creciendo con jugadores de 65 millones como Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Jeremy Doku, todos con capacidad de romper defensas. Croacia presenta a Guardiol, 70 millones, Colombia Luis Díaz, 70 millones, Marruecos Hakimi, 80 millones, Países Bajos a Gravenberch. Y entramos al top 10. Julián Álvarez, 100 millones, un campeón del mundo que combina movilidad, gol y sacrificio. Portugal con Vitina y Joao Neves, 110 millones, Ecuador con Moisés Caicedo, Uruguay con Valverde, 120 millones, Alemania con Musiala, 130 millones. Brasil aparece con Vinicius Jr., 150 millones, Inglaterra con Jude Bellingham, 160 millones. Y finalmente, en la cima absoluta, los jugadores de 200 millones. Haaland, Mbappé y Lamine Yamal. Tres perfiles distintos, pero con algo en común, pueden definir un mundial por sí solos. Porque al final, el fútbol no siempre respeta el precio de mercado. Puedes tener al jugador más caro del mundo, y aún así quedar eliminado en fase de grupos. O puedes tener un equipo sin grandes nombres, y terminar haciendo historia. El valor económico es una referencia, pero no una garantía. Ahora quiero que me digas algo, sin filtros. ¿Crees que el jugador más caro realmente marca la diferencia en un mundial, o este torneo sigue siendo impredecible? Te leo en comentarios. Y si quieres seguir viendo este tipo de análisis rumbo al torneo más grande del planeta, suscríbete a Copa Mundial 2026, porque lo mejor todavía no empieza.